Bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesantísimo. Vamos a hacer una video reacción a una publicación que hicieron unos hermanos de estos que siguen la secta de las raíces hebreas. La hermana publicó, o mejor dicho, ella compartió algo que se había publicado. Y es interesante ver cómo estas personas interpretan la Biblia, que no hay ninguna regla hermenéutica para esto, simplemente ellos sacan un texto de contexto y buscan que de alguna manera apoye su visión. Vamos a iniciar y vamos a ver acá la publicación que tenemos en pantalla y vamos a leer un poquito para que ustedes más o menos tengan idea de qué se trata todo esto. Y después voy a poner la discusión que yo tuve con la hermana, que a eso es que le voy a reaccionar realmente. Aquí dice, el Mesías, Yeshua, guardaba el Shabbat como de costumbre en la sinagoga. ¿Para qué guardaba el día de reposo si lo estaba aboliendo? Eso es algo que dicen ellos, porque supuestamente, según ellos, eh, Jesús no tenía que guardar el reposo para abolirlo. No sé, a la revés, debería de guardarlo para abolirlo, porque debía cumplir la ley, pero está bien. Vamos a leer para que ustedes vean cómo que esta gente interpreta la Biblia. Miren, dice, y entrando en Capernaum y luego en los Shabbat, entrando en la sinagoga, enseñaba. Fíjese, ese pasaje no dice que él estaba guardando la ley, o guardando el sábado, o guardando el Shabbat. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que Jesús no lo guardaba, no quiero que malinterpreten eso. Jesús guardaba el Shabbat, Jesús guardaba la ley, pero ese pasaje no está diciendo eso. Ese pasaje está diciendo que lo que ocurrió en Shabbat. Eso es lo que dice el pasaje. Pero según ellos, según ellos, el pasaje dice que Jesús estaba guardando el Shabbat. Eso para que ustedes vean cómo esta gente interpreta la Biblia, que no hay ningún tipo de regla hermenéutica ni nada por el estilo. Otro pasaje, este es Marcos 6:2, dice, cuando llegó el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde estuvo tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? Aquí nuevamente vemos que lo que se está diciendo aquí es que esto que pasó, que se acabó de leer, aconteció en sábado. No está diciendo que el pasaje que él guardaba el Shabbat. Y con esto no estoy diciendo que Jesús no lo guardaba. Simplemente estoy diciendo para que usted vea cómo se toma un texto fuera de contexto para usted querer explicar lo que no dice. El pasaje no dice eso. El pasaje simplemente dice que Jesús estaba en Shabbat en la sinagoga. Recuérdese que los judíos se juntaban en la sinagoga y ellos le predicaban en la sinagoga. De eso lo hizo Pablo y lo hicieron los demás discípulos. Aquí llegó otro versículo que es Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga al Shabbat y se levantó a leer. Acá nuevamente habla de la costumbre, pero ¿la costumbre cuál es? Es la costumbre de que el sábado se reunían. Es de eso que se trata. Pero según ellos entienden que está hablando de la costumbre de guardar el sábado, pero no está diciendo ese pasaje. Pero le estoy diciendo, esta gente leen el pasaje bíblico e interpretan la Biblia como quieran. Acá hay más pasajes bíblicos. También entró, aconteció también en otro Shabbat que él entró en la sinagoga. ¿Ves? No, no está diciendo que guardaba el Shabbat, está diciendo que simplemente entró ese día. Porque ese día se reunían los judíos y ese día ellos lo utilizaban para predicarle a las personas. Esto es increíble cómo estas personas sacan conclusiones de pasajes bíblicos que a veces no tienen nada que ver. Aquí después hay una parte dice que los discípulos también guardaban el Shabbat y aquí también dice, en un intento fallido de ocultar el día de reposo del Nuevo Testamento, Pablo metido en sinagoga buscando salvar primero a su pueblo de Israel. Miren cómo que esta gente cita la Biblia, para que usted vea. Según ellos, porque Pablo iba los sábados a predicar a los judíos, eso significa que él estaba guardando el Shabbat. No, es decir, no estoy diciendo que Pablo no lo guardaba, Pablo guardaba el Shabbat. Por esos pasajes no dicen eso. Esos pasajes dicen que Pablo lo hacía los sábados, Jesús iba los sábados, los apóstoles iban los sábados a la sinagoga, porque sabían que ahí se reunían las personas, ahí se predicaba la palabra, y ahí ellos tenían la oportunidad de ministrarles a personas. Dice aquí Hechos 13:14, y ellos pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día, Shabbat, se sentaron. Ya según ellos, dice que lo estaba guardando cuando dice solamente que lo que aconteció un Shabbat. Pues los que habitan, este Hecho 13:17, pues los que habitaban en Jerusalén, en sus príncipes,
no conocieron a este ni la palabra de los profetas que se leen todos los Shabbat, al condenarle, las cumplieron. Ahora está nuevamente diciendo que la palabra que se leía, aquellas personas no la entendieron y se leían los Shabbat porque los Shabbat se reunían. No entiendo cómo ellos entienden que está diciendo acá que era que guardaban el sábado, hermano. El judío guardaba el sábado, obviamente, pero los pasajes no están diciendo eso. Los pasajes están diciendo que las cosas que acontecieron un Shabbat. De hecho, cualquiera de esas declaraciones que están ahí hubiesen podido acontecer otro día que no haya sido Shabbat. Y no cambia nada. Entonces ustedes ven cómo que esta gente lee en la Biblia, que básicamente ellos insertan su idea en el texto. Vamos a seguir. Y aquí está la publicación. Aquí están las citas donde el Mesías y los discípulos, con ese, los discípulos y los apóstoles guardaban el Shabbat. Esta gente, hermano, mire, son un chiste, literalmente. Y aquí está una foto de que jaque mate. Oh. La verdad, hermano, esta gente, yo creo que básicamente terminan a uno haciéndolo reír con su ocurrencia, porque la realidad es que esta gente como que traen una idea de por los pelos y la quieren meter en los textos. Vamos a ver ahora, cuando yo empecé a interactuar con ellos, miren, yo borré los nombres de cada una de las personas y la foto se la cubrí, porque la intención no es avergonzarlo, la intención es simplemente uno darle respuesta a todas estas marañas que tienen esta gente en la cabeza, todos estos errores, darle una respuesta. Así que miren acá, yo le escribí, aunque estamos claros que tanto Jesús como los apóstoles guardaban el sábado, pues eran judíos, obviamente, como todos los judíos piadosos, ninguno de esos textos enseñan lo que sugieres. Más bien simplemente indican que el día que acontecía esos eventos era sábado. Aunque la verdad, hace un tiempo atrás, aquí me voy yendo a otra discusión que tuve con ellos, hace un tiempo atrás cuando vi el nivel tan pobre de argumentación de ustedes, no dudo que ahora tengan que recurrir a estos textos fuera de contexto, ya que esos argumentos son que Constantino fue que creó la adoración el domingo para el dios Sol. Ese era uno de los grandes argumentos de ellos. Que la palabra Dios viene de Zeus. Eso era otro chiste. La palabra Dios viene de Zeus. Teos y Zeus son dos palabras distintas, lo primero. Pero la palabra Dios en español no viene de Teos, viene de la palabra Deus, que viene también, y esa palabra viene de una palabra Diuyin, que es una palabra que es de una lengua indoeuropea. Entonces, yo cuando escucho a esta gente, porque son unos ignorantes, hermano, no tienen nada de conocimiento, por ello usted lo ve queriendo vender como que están dando información veraz. Dice, y hasta recurrir a un video de un drama de unos adventistas, en fin, ustedes necesitan estudiar seriamente, pues lo de ustedes ya cae en lo ridículo. Ahora, lo del video de los adventistas fue lo más chistoso de todo. ¿Por qué? Porque ese video de los adventistas, disculpe que me ría, ese video de los adventistas era un video, escúcheme bien, que esto es una cosa risible. Era un video de un drama. Y entonces en el drama se presentaba como de que fue un sacerdote católico y de que el sacerdote católico estaba de que confesando de que todo lo que hizo la Iglesia Católica nosotros tergiversamos las palabras y sacamos el sábado de la Biblia y metimos el domingo. Una cosa, una cosa que como de película. Y ellos usaban eso como, mírenlo ahí, donde hay uno confesando la verdad. Ese es el tipo de gente que cree en este grupo de fábula, porque son fábulas, es un grupo de fábula, fantasías animadas de ayer y hoy. Y usted lo ve queriendo vender este tema de las raíces hebreas como algo serio. Entonces, acá vamos a ver la discusión, porque entramos en la discusión, y usted verá, hermano, todas las cosas acá que se dicen. Yo le digo la realidad, yo soy muy ácido en comentarios con este tipo de gente, porque son gente que ya yo le he hablado a ellos de manera humilde y ellos lo entienden. Entonces yo le hablo de manera un poquito ácida, así que usted va a ver un poquito fuerte. Aquí me responde uno, hey, mi hermano, ¿cuánto tiempo? Para mí es un placer volver a saber de usted, estimado pastor. Por lo menos ya reconoce que Jesús guardó el Shabbat. Yo quiero saber algo. ¿Cuándo los cristianos hemos negado que Jesús guardaba la ley, guardaba el Shabbat? Dice la ley, dentro de la ley el Shabbat.
Cuando los cristianos, de hecho, los cristianos decimos que Jesús cumplió perfectamente la ley. Eso es lo que decimos el cristianismo. Que nunca un cristiano genuino ha dicho que Jesús no guardó la ley o que Jesús no guardaba el Shabbat. Lo que decimos es algo totalmente distinto, pero vamos a seguir leyendo. Lo lindo que Pablo dijo: sé imitadores de mí, como yo de Cristo, y como excelente, y como me imagino que sí, excelentemente usted dijo, ellos eran judíos. A ellos no había que enseñarle a guardarlo porque de antemano lo hacían. Eso no tiene sentido que se le enseñe algo que ellos tenían como costumbre hacerlo. ¿Tú no crees? Esos versículos son prueba de que Jesús y sus discípulos, y aún Pablo y demás, guardaban el Shabbat. Esos versículos son prueba de que las cosas que acontecían los sábados. Es decir, eso que se registró en las escrituras, se registró un sábado. Yo le escribo, jajaja. Ja, ja. Parece que tú nunca leíste mi comentario. Pues nunca negué que los judíos guardaban el sábado. Lo que dije, basado en las escrituras, es que el sábado es para el judío y al gentil no se le impone guardar el sábado, ni los ritos de la ley. Y los textos que citas, como dije, no muestran que guardaban el sábado, sino que los acontecimientos que citan dichos textos ocurrieron un sábado, pero ustedes toman esos textos fuera de contexto para decir lo que no dicen. Fíjense, mi respuesta no estuvo muy fuerte, simplemente algo sencillo, pero le dije una verdad. Dice ella, porque los leí todos, es que te respondí y recuerdo muy bien lo que decías del Mesías. Yo tengo otro video en el canal donde hablo de lo que hemos dicho siempre. Si ningún cristiano dice que el Mesías no guardaba la ley o que no guardaba el sábado, digo, el sábado es parte de la ley, claro. Es decir, todos siempre hemos dicho lo mismo. El Cristo guardó la ley perfectamente y por eso nosotros no tenemos que guardarla, porque la justicia de Cristo es mi justicia cuando yo deposito mi fe en Él. Ella sigue diciendo, ahora bien, ustedes, los pastores, enseñan que debemos seguir la pisada del maestro. Hasta un coro trata sobre eso. Predican que debemos imitar a Jesús, así como Pablo lo imitó, pero los dos guardaban el Shabbat y según usted no se puede guardar porque ellos eran judíos. En serio, tu maestro, tu Mesías, el que te dice, toma tu cruz y sígueme. Bueno, vamos a ver lo que yo le respondo aquí bien, ¿no? Parece que si leíste, no entendiste lo que hablé. Pues la Biblia habla claramente que la ley es para el judío y que el cristiano gentil no está obligado a estar guardando los ritos. Nosotros imitamos a Jesús en lo que respecta a la conducta, pero somos gentiles, no judíos, para atarnos a ritos que solo son sombra de las cosas celestiales. Pero ustedes prefieren vivir en sus fábulas de que el domingo fue Constantino quien lo... Yo siempre le cito eso porque hay que recordarle toda su babosada que ellos han dicho y todo su disparate. Que el domingo fue Constantino quien lo instituyó como día de adoración al dios Sol, que la palabra de Dios viene de Zeus, que la palabra de Dios viene de Zeus, que hay que llamarlo Yeshua y no Jesús, y todas esas teorías locas sin fundamento que ustedes siguen, y para rematar, ahora sí están fuera de contexto. Dice ella acá, ¿en serio? Si solamente tenemos que seguir la conducta de Jesús porque hay que dar diezmo, eso es de los judíos. El pueblo de Israel era que daba los diezmos para el levita y el pastor. No es levita, el pastor no es levita, el levita es de la tribu de Leví, hijo de Israel. También el diezmo es para las viudas y los huérfanos, nada que ver con el pastor. No manden a los hermanos a diezmar, si la ley, según tú, es solo para los judíos. La Santa Cena es de los judíos también. No hubo ningún gentil cenando con Jesús. Ahora es que sé que Dios hace excepción de personas según tus comentarios. Yo te pregunto, ¿quiénes fueron los que cruzaron el Mar Rojo y pasaron el desierto? Yo no entiendo esto, que tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a responder un poquito. Mire, nosotros seguimos la conducta de Jesús en lo relativo a lo moral, pero los ritos de la ley, el cristiano gentil no tiene que guardarlo. Ahora, acá ya cita el tema del diezmo, y lo que me extraña es que el diezmo se habla antes de la ley, y con el diezmo no se dice que el diezmo es solamente un pacto con Israel. Ese es uno. También vemos que la Biblia habla que el diezmo se inicia o por lo menos se revela con Melquisedec, con el sacerdote Melquisedec, y se dice de Cristo que tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces yo no veo ningún problema con el tema del diezmo. Es decir, no veo una cosa que contradiga a la otra. El diezmo no de la ley, el diezmo es antes de la ley. Ahora, acá según él, ya la Santa Cena,
nosotros la damos y es de los judíos. Pero lo que ella no entiende es que la Santa Cena Jesús la instituyó como como algo para la iglesia. Es decir, esto es un medio de gracia que Jesús instituyó para la iglesia. Ok, vamos a seguir. Ahora aquí entra el esposo de ella y me escribe: Shalom, hermano, nos alegra tu participación por estos temas. Sé muy bienvenido. Tienes razón en algunos puntos, pero hay otros que no son tan exactos según las escrituras y la historia. Dicen que ninguno de los textos enseñan lo que dice. Ok, él está reconociendo que lo que yo digo es verdad, porque yo fui que lo saqué a ellos de esa oscuridad, de que Constantino fue que puso el domingo para el dios Sol, que Dios viene de Zeus, y todas esas barrabasadas que decían ellos. Es decir, yo lo saqué de eso, mostrándoselo ahí a través de evidencia. Ahora, él dice que la escritura sí enseñan lo que él dice. Vamos a ver los textos que él dice. Dice: me enfocaré en Hechos 15:21, porque a Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Claramente dice que los gentiles creen, guardan el Shabbat y escuchan a Moisés, la Torá. Negar que eso es lo que dice el texto sería faltar a la verdad. La verdad es que yo no sé cómo es que esta gente lee en la Biblia. Indiscutiblemente no sé cómo estas personas leen la Biblia. Hay una discusión, yo creo que la mayoría de personas conocen Hechos 15, pero vamos a buscar Hechos 15 para que usted vea de qué se trata la discusión y, y vamos a hablar ahí en base al texto mismo, mostrando el texto mismo para mostrarlo con el texto en mano. Fíjese esto, porque usted tiene que leer la cosa en contexto para usted poder dar una opinión de algo. Dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Te estoy oyendo? Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, escúcheme bien, que habían creído, se levantaban diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué es lo que era necesario, según dicen los fariseos? Que los circunciden y que guarden la ley de Moisés. Dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Es decir, está hablando de gente que eran incircuncisos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál es el yugo que está hablando? De la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Te estoy yendo? Es decir, no sé, pero vamos a seguir para que usted vea. Entonces, toda la multitud se cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Yo quiero que usted entienda que en el tabernáculo de David había adoración continua, pero también, aparte de que había adoración continua, a diferencia del templo, que era una hora específica, en el tabernáculo de David se permitía que aún los gentiles fueran y adoraran y ofrecieran sacrificios. Dice aquí: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer a todos, hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios.
escúcheme bien, ¿a qué que no se le inquiete? Pregunto, ¿a qué que no se le inquiete? A que se circunciden y que guarden la ley, sino que se le escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre, porque a Moisés, es decir, a la ley, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Ahora, él dijo que habían gentiles, acá él dijo que habían gentiles en las sinagogas que a ellos se le leía a Moisés. No eso es lo que dice. Lo que dice el pasaje es, porque está haciendo un contraste entre lo que le estaban diciendo que guarden a la gente, que guardaron la ley de Moisés, y a Moisés tienen quien lo predique ya. Es decir, la ley tiene quien la predique en la sinagoga todos los sábados, todos los Shabbat. ¿Y quiénes son los que llevan la ley? Los judíos y los gentiles que eran prosélitos, no los gentiles cristianos, que son dos cosas distintas también, que es otra cosa que no pueden considerar ellos. Había gentiles que eran prosélitos, gente que se habían convertido al judaísmo, no personas que se habían convertido al cristianismo, que iban a la sinagoga. O sea, eso es algo distinto, pero no es eso que está diciendo el pasaje. El pasaje está diciendo, a Moisés tiene quien lo predique, si la ley tiene quien la predique. Los judíos predicaban la ley. Entonces deja que prediquen la gracia de Dios, que es lo que nosotros predicamos, que es lo que estaban hablando los apóstoles. Entonces vemos como este pasaje en nada, en ninguna parte está diciendo que los gentiles se le predicaba la ley en los Shabbat. Es decir, eso es una aberración a la interpretación. Ahora, luego cita Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Aquí dice claro que los mandamientos del Eterno hay que guardarlos, entre ellos el Shabbat, esto es a la vez que retenemos la fe en Yeshua. Lo que él no entiende, que yo se lo expliqué en un comentario, lo vamos a ver, es que ese pasaje está hablando de algo escatológico y está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de la iglesia. Ya la iglesia se dio arrebatada en ese punto. Él dijo, ustedes van a ver los comentarios, él dijo que no, que eso es un invento, el tema escatológico. Yo dije, Dios mío, pero esta gente tiene una fe única. ¿Sabe por qué? Porque tanto los judíos como también, ejemplo, los musulmanes y los cristianos, todos hemos creído que hay un tiempo escatológico donde vendrá un anticristo y todo lo demás, pero según él, según él no. Eh, y luego cita también Isaías, un pasaje de Isaías, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen aquí yo también se lo expliqué, usted puede leer ese pasaje, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, abracen mi pacto, yo lo llevaré a mi santo monte, lo recorreré, es un grupo de cosas, ok. Ese pasaje está hablando porque fíjese que eso es un pasaje de Isaías, yo se le dije, mira, es un pasaje de Isaías del Antiguo Testamento y está hablando cuando una persona se hacía prosélito y se hacía parte del pueblo de Israel, no cuando un gentil se convertía parte de la iglesia. Ustedes ven que esta gente no lee la Biblia, que lo que ellos leen es sus ideas en el texto. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque estas personas están en las redes sociales regando todo este veneno, y le hacen daño a personas que no tienen conocimiento, que no leen la Biblia y que no les gusta escudriñar y profundizar y se dejan engañar por este tipo de cosas. Entonces, aquí él dice, argumentar de que si el Shabbat es solo para Israel, no solo los judíos, como sugiere, cómo es que el mismo creador invita a gentiles a guardar el Shabbat. Amigo, está hablando de personas que se hacían prosélitos, una persona que no era judío, que se hacía judío. De eso que está hablando ahí. Yo no entiendo, pues digo, esta gente no lee la Biblia, es decir, ellos le leen su idea. Ahora, mira acá, él viene acá lo último de que sobre Constantino es cierto que él no fue quien inventó el domingo como día de reposo. Esto era una práctica común en casi todas las naciones paganas de la antigüedad, aún antes de Constantino, en honor al dios Sol. Él solo cambió la solemnidad del Shabbat al domingo. Vamos a seguir con que él cambió. Hermano, no cambió nada. Eso está en las escrituras. La iglesia se empezó a reunir el domingo porque Jesús resucitó el domingo. Constantino no existía cuando empezaron a hacer eso la iglesia. Esto es lo que yo digo. Esta gente no ha estudiado. Esta gente se inventa la cosa. Sustituyendo el Shabbat por el domingo mediante un edicto, no por enseñanza de Yeshua o los apóstoles. Ok. La dramatización, aquí esta parte sobre el Shabbat, que al parecer te dolió,
por el hecho de ser una dramatización. No, no me dolió porque es una dramatización. Lo que me da risa es que ustedes la estaban utilizando como que era una prueba irrefutable. Era una prueba irrefutable de que la iglesia católica, la primera iglesia de los primeros siglos, ellos tergiversaron la palabra y cambiaron el sábado por el domingo. Eso era, es por eso que yo les cito a ustedes eso, para demostrar la falsedad de ustedes a la hora de ustedes argumentar, porque no tienen argumento genuino. Vamos a seguir. Yo realmente lo que me reí cuando yo leí eso, espera, Hecho 15:21 no lo puede sacar más de contexto ni que lo trate, le digo yo. El texto dice lo contrario a lo que dices. Por eso hablo de citar el texto fuera de contexto. El pasaje habla de que los fariseos querían que los gentiles sean circuncidados y guardaran la ley. Yo estoy haciendo un resumen del contexto de la ley de Moisés. El pasaje dice claramente que a los gentiles no se le inquiete con eso, porque a Moisés ya tiene quien le predique. Es decir, a los gentiles no le inquieten con guardar la ley, con los rituales de la ley, con los ritos de la ley. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Porque esos ritos ya tienen quien lo predique entre los judíos. Ya tienen quien lo predique en la sinagoga, no en las iglesias. Ese es otro punto también. Se está hablando en la sinagoga. Es que se predica eso, no en las iglesias. Como dije, lo de ustedes cae en lo ridículo. Ahora, el pasaje de Apocalipsis, que fue lo que acabo de decir, es un pasaje escatológico. Si no sabes, se refiere a los tiempos finales. Y el pasaje está hablando del tiempo de la tribulación, donde Israel será perseguido por el diablo. Nada que ver con la iglesia, por eso habla de aquellos que guardan el mandamiento. Nuevamente está leyendo un pasaje fuera de contexto. Esto nuevamente cae en lo ridículo. ¿Por qué lo que digo? Es decir, lo de esa gente es ridículo. Vamos a ver el otro pasaje. Dice, el pasaje de Isaías es el que más risa provoca. Es decir, eso es lo más risible para mí. Amigo, pues es claro que el pasaje se refiere a Israel y a aquellos que se hacían prosélitos. Nada que ver con la iglesia, ya que esta no existía. Eso es sencillo. Así que, amigo, usted acaba de demostrar lo mismo que acabo de señalar. Es decir, yo estoy señalando que ellos citan fuera de contexto y mírenlo aquí donde está la prueba. Es ahí la prueba. Es ahí la prueba. Ese señor acaba de darnos la prueba. Usted mostrar lo mismo que acabo de señalar. Ustedes no citan la Biblia en contexto, solo citan pasajes sin considerar el contexto tanto histórico como textual. Ahora, sobre el tema del drama, me dio bastante risa, ya que cuando lo citaron, lo hicieron como si un sacerdote católico estuviera filmando todas las ideas de ustedes cuando era una farsa, un drama antes de una prédica de un pastor adventista. Como dije, ustedes los primeros que tienen que hacer es estudiar seriamente, y esto es sencillo, seriamente, tanto la historia como las escrituras, pues sus argumentos no resisten un análisis serio. Eh, Entonces, ustedes pueden ver que estas personas es como citar un texto. Y el texto dice, iban caminando. Y ya yo digo, bueno, mira, es caminando que se predica, porque cuando él iba predicando, él estaba caminando. Ejemplo, por un ejemplo. Y ellos iban caminando y él le iba enseñando la verdad. Ejemplo, por un ejemplo. Ah, bueno, si mira, tú no puedes enseñar la verdad si no es caminando. Míralo ahí que lo dice. Es así que esa es la idea de ellos. Es decir, ellos toman cualquier pasaje que menciona el Shabbat y ya, mira, lo guardaban el Shabbat. Si el pasaje no está diciendo eso, aunque no estamos negando con esto que Jesús guardaba el Shabbat o que los apóstoles guardaban el Shabbat, lo que estamos diciendo es que esos pasajes no enseñan eso. Y eso es la manera de esta gente enseñar Biblia. O mejor dicho, de enseñar, no, de engañar a la gente. Vamos a seguir viendo. Aquí me responden, Hechos 19:21, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, 20, sino que le escriban que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogados y de sangre, porque Moisés de tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predique en la sinagoga donde es leído cada día siempre. Entonces, oiga el análisis de esta gente, que esto es otra cosa que da risa. Entonces, tú lo que quieres explicar es que los gentiles solo se le prohibieron que se apartasen de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Sí, yo, es decir, según ella, oiga lo que dice ella, entonces tú, es decir, yo, lo que quieres explicar, es decir, yo lo quiero explicar, pues ella lo acabó de citar el pasaje. Ella acabó de citar el pasaje, me está diciendo que yo, le digo, pero el mismo texto lo dice, no soy yo. Yo le digo, pero el mismo texto lo dice, no soy yo. ¿Acaso quieres agregar al pasaje lo que no dice?
Los fariseos hicieron lo mismo que el movimiento al que ustedes pertenecen. Quieren hacer que los gentiles vivan como judíos. Pablo, por eso, en un momento reprendió a Pedro. Así que lea su Biblia y no se deje engañar. Vamos a ver quién. De ahí viene ella. Me dice, fuera de contexto. Dices, démosle algo más de contexto para que puedas entender mejor. Hechos 15, entonces. Vamos a buscarlo aquí, que aquí está entero. Fuera de contexto, dices. Démosle algo más de contexto para que puedas entender mejor. Hechos 15, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidado conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. De esto se trata el concilio, ni siquiera se trata del Shabbat. Oye, la discusión empezó hablando de la circuncisión, pero, la discusión terminó hablando de que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. En eso terminó la discusión. Digo, la gente no lee la Biblia. De eso ni siquiera se trata del Shabbat, pero el versículo 21 hace clara referencia a los gentiles guardando el Shabbat. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Yeshua se levantaron diciendo es necesario circuncidarlo y mandarle que guarde la ley de Moisés. Míralo dónde está. Míralo dónde está. Ya él mismo se respondió con el texto que citó. Los de la circuncisión entendían que solo si te circuncidabas y guardabas la ley oral y escrita, miren, esa interpretación